Estamos en el libro de Génesis, como los que, bueno, muchos de ustedes nos han seguido. Y hemos llegado al capítulo 25 y capítulo 27. Esta mañana estaremos estudiando una gran porción de texto, Génesis 25, del versículo 19 al versículo 34, y del capítulo 27, del versículo 1 al 40. Entonces va a ser una porción bastante grande del texto. Voy a pedir que ustedes me sigan con sus Biblias, así que por favor les animo y les pido a todos a abrir sus Biblias en Génesis 25, versos 19. La historia que estaremos llevando esta mañana es Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Génesis 25, versos 19 al 34, Génesis 27, versos 1 al 40. Y debo confesar que me costó bastante trabajo poder titular este sermón. Pero al final llegué a una conclusión, que es el tema que quiero compartir con ustedes esta mañana. A la luz de esta historia, de estos dos personajes tan conocidos por muchos de nosotros, Jacob y Esaú. Y he titulado este sermón de la siguiente manera: aunque somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Aunque nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Hashtag no seas como Esaú. Gracias, Walter. No seas como Esaú. Aunque somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Dice la Escritura en Hebreos 12, que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un plato de comida vendió sus derechos de primogénito. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para él. Ya era demasiado tarde para arrepentirse. Porque dice la Escritura que aunque con lágrimas buscó la bendición, Esaú fue rechazado. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido un conflicto con algún hermano o hermana en la sangre. ¿Cuántos han tenido un conflicto con uno de sus hermanos en la sangre? ¿Cuántos han perdido hermanos por disputarse una herencia? ¿Cuántos se han peleado como familia por la herencia de una de las abuelas? O de pues por la madre o el padre. Porque esta no fue la excepción para Jacob y Esaú, según el relato de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Dos gemelos o mellizos, uno fuerte y uno débil, uno mayor y uno menor, pero que desde el vientre se hicieron la guerra. Todavía no veían la luz y ya se estaban disputando el lugar de preeminencia. Es nuestra historia. Y la tensión que existe en estas dos figuras, Jacob y Esaú, es la fiel representación de nuestra propia infidelidad, pero que sirve para ilustrar la gracia soberana de Dios. La gracia soberana de Dios cuando Jacob es elegido por parte de Dios. Y Jacob no es elegido con base en ninguna de sus obras. Él no es elegido con base en las obras, buenas o malas, sino al llamado de Dios, por gracia. A la elección soberana de Dios, Jacob y Esaú, tal como lo vimos en la historia de Abraham e Isaac, pone de manifiesto que los caminos de Dios, como dice un autor, son más altos que los nuestros y que los pensamientos de Dios van más allá de los nuestros. Y muchas veces los caminos de Dios nos parecen contrarios a la lógica, pero de acuerdo a los propósitos inescrutables de Dios, por razones que solo Dios conoce. Él elige soberanamente a sus hijos y Él eligió soberanamente a Jacob para cumplir su promesa. Porque a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nosotros, Dios sigue siendo fiel. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por esta mañana. Cuántas gracias te damos porque podemos venir aquí a alabarte y rendirnos en adoración a ti, como un sacrificio vivo, santo y agradable. No por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, Jesús. Y en virtud de ese sacrificio expiatorio es que nosotros somos agradables a ti, lo cual nos ha hecho libres, libres de querernos ganar la salvación, libres de querer aparentar ser buenas personas, libres de querer la atención, libres de querer el reconocimiento, libres para hacer tu voluntad.
Gracias, Padre, porque tú nos has hecho libres para hacer el bien, para hacer lo bueno, como un acto de adoración a ti. Ayúdanos en todo tiempo, Padre Celestial, a hacer tu voluntad con alegría, a hacerla diligentemente y pacientemente. Ayúdanos a disponer todo lo que somos, todo lo que pensamos y todo lo que deseamos para tu gloria. Ayúdanos a comprender con mayor profundidad tu gran amor y ayúdanos a entender el significado cada vez más profundo de tu evangelio y las implicaciones que este tiene para nuestra vida, a fin de seguir creciendo a la imagen y semejanza de tu Hijo amado Jesús, porque es el propósito por el cual tú lo has enviado a morir en nuestro lugar, para que ahora, siendo conformados a su imagen, podamos tener una relación eterna contigo y tú recibir toda la gloria. Gracias por la iglesia, porque este es tu propósito redentor tangible, donde podemos experimentar las bondades y las riquezas de tu gracia. Ayúdanos a atesorar este instrumento de bien para tu mundo. Ayúdanos a atesorar esta gran familia que tú has reunido con la sangre de Jesús. Ayúdanos a disfrutar plenamente de todos los beneficios que tú has depositado aquí en tu iglesia. No beneficios materiales, sino espirituales. Y ayúdanos a ampliar nuestra visión y a ver más allá de nuestros ojos y buscar y desear lo eterno por encima de lo terrenal. Ayúdanos a renunciar a todos los malos deseos, Señor, y todo aquello que nos aparta y nos es un obstáculo para hacer tu voluntad con alegría. Ayúdanos a estar unidos en ti, Señor, con un mismo propósito, buscando todos tu reino y tu gloria, y haciendo a un lado nuestras preferencias y nuestros deseos, y nuestras propias necesidades, sabiendo que tú eres fiel y justo y bueno para darnos generosamente todas las cosas, porque ni a tu propio Hijo escatimaste, como dice tu palabra. Bendito seas, Señor Jesús, por siempre. Amén. Y para dar un poco de contexto en esta historia de Jacob y Esaú, que comprende, como ya les dije, los capítulos 25 y 27 de Génesis, quiero explicar y simplemente actualizarnos debidamente en el tiempo. Para este tiempo de Jacob y Esaú, Sara ya había sido sepultada. Sara, después de haber vivido 127 años, ella falleció y había sido sepultada. Y Abraham, lleno de días, como dice la Escritura, y lleno de fe también, murió a los 175 años, dice el capítulo 25, verso 7. Y Abraham murió a los 175 años mirando la promesa con fe, a la distancia. Eso sucedió cuando alrededor de unos 15 años después de que había nacido Esaú y Jacob, así que Abraham todavía vivía cuando Jacob y Esaú nacieron. Sin embargo, con fe miró la promesa a la distancia. E Isaac tenía en este momento 40 años cuando se casó con Rebeca. Así que hay esperanza. Los que todavía quieren casarse son solteros. Solo los que quieren casarse. Isaac se casó a los 40 con Rebeca y a los 60 tuvieron a estos dos mellizos. 20 años de espera le llevó a Isaac y a Rebeca ver a sus primeros hijos. Y el nacimiento de estos dos mellizos, Jacob e Esaú, es algo muy particular en la historia. Y es algo muy particular que sean dos gemelos en relación a la promesa del pacto que Dios le juró originalmente a Abraham. ¿Por qué? Porque planteaba la pregunta de inmediato: ¿quién heredará esa bendición? ¿Quién será el que heredará esta bendición que Dios le había dado a Abraham? Estos dos mellizos en el vientre. Por tanto, la primogenitura del hijo mayor, como dice un comentarista, es un elemento muy importante en este relato. Pues según la costumbre de ese tiempo, cuando el padre moría, la herencia o la mayor parte de esa herencia era recibida normalmente por el hijo primogénito o el hijo mayor. Así que el primogénito tenía derecho a ser el heredero principal. El caso especial aquí es que la herencia no solo involucraba una bendición material, no solo iba a heredar los borregos, ni las tiendas, ni los terrenos, sino una bendición espiritual, una bendición especial de parte de Dios.
por lo que el derecho a la primogenitura se encontraba en disputa. No obstante, a pesar de esta intriga, del suspenso y el conflicto, como si estuviéramos en una radionovela, generado por los personajes de esta historia, para quedarse con la bendición, Dios se muestra fiel. A pesar de la intriga, las conspiraciones, la manipulación, Dios se muestra fiel, porque Él es fiel. Y Dios es fiel a sí mismo. Él no se va a defraudar a sí mismo. Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a su carácter, Él es fiel a su gracia. En primer lugar, quiero que apreciemos entonces cómo Dios se muestra fiel a sus promesas mediante su elección soberana. Pues sabiendo Dios de antemano que somos infieles, su gracia siempre es mayor para elegir a un hombre caído y cumplir sus propósitos redentores. Es que quiero que apreciemos cómo Dios se muestra fiel a sus promesas mediante su elección soberana. Y en segundo lugar, cómo Dios se muestra fiel, porque a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de nuestra infidelidad, Dios cumple su promesa de bien para su pueblo. Nada ni nadie puede frustrar los planes de Dios. Nada ni nadie, dice el apóstol Pablo, puede separarnos del gran amor de Dios que nos manifestó en Cristo Jesús. Por tanto, aunque somos infieles, Dios es fiel mediante su elección soberana. Aunque somos infieles, Dios es fiel mediante su bendición prometida. Y vamos a la escritura en verso 1, verso 19, capítulo 25. Les voy a pedir que me sigan en toda esta lectura. Y dice así: esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos, de Padán Aram. Esto era lo que ahora es Siria. Y dice el verso 21, Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. Y el Señor, dice ahí, fielmente, eso agrego yo, oyó su oración y ella quedó embarazada. 20 años de espera. Y aunque hubo una guerra en el vientre de Rebeca, la promesa de Dios se cumplía, para recordarles que esto era un regalo de Dios, dice verso 22. Pero como los niños luchaban dentro de su vientre, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces fue a consultar al Señor, y el Señor fielmente le contestó: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Estos pueblos eran Edom e Israel, quienes no dejaron de pelear por mucho tiempo. Uno, dice la Escritura, será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y aunque no se dice quién ni cómo, pero las cosas no serían según ellos podían esperarlas. Las cosas no serían según nuestra perspectiva humana. Dice el verso 24, cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo. Algunos dicen que era de tez roja, otros que era pelirrojo, pero el punto es que era rojo. Y tenía todo el cuerpo cubierto de vello, o sea, rojo y peludo. A este lo llamaron Esa. No era Elmo. A este, aunque seguramente lo hubieran dicho así en la secundaria. Ahí viene el Elmo. Yo tenía un amigo que le decíamos el Elmo. A este lo llamaron Esaú, verso 26. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú, como si hubiera dicho, ¿a dónde? ¿A dónde me llevas? ¿Cómo que tú sales primero? A este lo llamaron Jacob, que significa del talón, o también significa engañador. Cuando nacieron estos mellizos, dice, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron, verso 27. Esaú era un hombre de campo, era rudo, era tosco, y se convirtió en un excelente cazador. Era fuerte, era grande posiblemente. Mientras que Jacob era un hombre tranquilo, más callado, más pegado a la mamá. Tal vez le gustaba tomar el té con su mamá, pasar largas noches platicando. Pero era un hombre tranquilo, que prefería quedarse en el campamento.
mirar las estrellas, contemplar la creación. Y Isaac quería más a Esaú, dice verso 28, porque le gustaba comer de lo que él cazara, porque era fuerte, era rudo, era tosco. Pero Rebeca quería más a Jacob. Y el favoritismo de estos padres pone de manifiesto nuestra tendencia humana, pecaminosa, para juzgar las cosas de acuerdo a nuestro sistema caído de valores, al mismo tiempo que contrasta fuertemente con la actitud y el carácter de Dios, en que su favoritismo, o más bien, en el que el favor de Dios hacia nosotros no fluye de cómo juzgamos el mundo nosotros, sino fluye únicamente en virtud de su gracia. La elección de Dios sobre Jacob es un antiguo ejemplo de la elección soberana de Dios. Pues dice la Escritura que Dios es justo con todos, pero tiene misericordia solo de algunos. 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Esta profecía es bastante interesante porque deja claro que la elección de Dios fue previa al nacimiento de ellos. Dios eligió a Jacob no sobre ninguna base de obras, sino sobre la sólida base que los seres humanos necesitamos para llegar a Dios. ¿Cuál es? Su gracia, su misericordia, su gracia y misericordia. El apóstol Pablo explica con suficiente claridad en Romanos 9, versos 6 al 15, lo que está sucediendo aquí. Miren lo que dice Romanos 9. Dice, no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Yo crecí en una iglesia cristiana donde tenían una bandera de Israel y una bandera de México. Pero dice aquí, no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, dice Pablo. Pues las Escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham también tuvo otros hijos, eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. O sea, no todos son hijos de Dios. Incluso para los mexicanos que dicen, todos somos hijos de Dios. No todos son necesariamente hijos de Dios, los descendientes naturales de Abraham. Dice Pablo, solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Pues Dios había prometido, volveré dentro de 1 año y Sara tendrá un hijo. Y ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Por eso Dios se identificaba como el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Cuando se casó con Rebeca, dice Pablo, ella dio a luz a mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o hacer algo malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje, dice Pablo, demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se lo dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor, como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Y así como en nuestros días hay quienes les incomoda la verdad de la predestinación, también lo sabía en tiempos de Pablo. Pero Pablo dice, esto no es cosa mía, esto no es un invento del Nuevo Testamento, esta es la verdad de las Escrituras, que desde Génesis ha sido enseñada, porque de otro modo, dice Pablo, ¿qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera serlo. Y hay quienes han intentado mediar su entendimiento de la elección soberana de Dios, diciendo que como Dios tiene el poder de ver el futuro, Él sabe quiénes van a querer en Él y a esos los elige para salvarlos. Pero eso no es lo que enseña la Escritura tampoco. Dios elige sin ninguna base de obras. Dios elige por misericordia y tiene compasión de quien Él quiere tenerla. Y no pretendo desviarme del texto hablando de la predestinación, solo reafirmar que cuando nos resistimos a la gracia soberana de Dios en su elección soberana, probablemente es porque nos estamos disputando un derecho a salvarnos sobre una base equivocada, posiblemente la autojusticia.
como podría reclamarlo Esaú. Yo soy más fuerte, yo soy mayor. Pero el único que tiene derecho a emitir justicia es Dios. Y como su justicia nos daría muerte a todos, solo Él tiene la autoridad para ofrecer misericordia de quien quiere tenerla. Es únicamente Dios quien sobre la base de su gracia escoge y salva a las personas, porque es Dios y Él es fiel a sí mismo. Y como es un Dios lleno de gracia y verdad, Él no puede detenerse a sí mismo a actuar con misericordia por algunos. Dios fue fiel al poner su corazón sobre Jacob, por gracia nada más. Porque Dios es fiel a elegir soberanamente sobre personas, Dios es fiel al elegir soberanamente a personas caídas para llevar a cabo sus propósitos de salvación. Sin la gracia de Dios estaríamos completamente perdidos. Sin la gracia de Dios recibiríamos juicio. Y aunque somos infieles, Dios es fiel mediante su elección soberana. Así que nadie puede jactarse de ser fiel. Nadie tiene la autoridad para levantar su dedo meñique y decir: en la uña de este dedo no hay corrupción, no hay mentira, no hay lujuria, no hay odio, no hay codicia, no hay temor, no hay engaño, no hay intrigas, no hay conflicto, no hay infidelidad. Nadie puede levantar la mano con esa autoridad, y mucho menos juzgar al de enfrente. Dice el verso 29. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojo. Dice en las traducciones más, aparentemente el texto original es un poco más rudo en la expresión y dice: dame esa cosa roja, porque estoy muy cansado. Y por eso a Esaú se le llamó Edom. Edom, que viene también de rojo o rojizo. O sea, este apodo se les transfirió también a los edomitas. Ahí van los rojos, los rojizos, los elmos. Dame de comer esa cosa roja porque estoy muy cansado. Y Jacob, en verso 31, dice: véndeme primero tus derechos de hijo mayor, respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? La rudeza, el cansancio y los apetitos simples de un hombre rudo, los apetitos simples de su carne, sirvieron para que Esaú fuera un insensato y menospreciara un regalo de Dios, su primogenitura, el vehículo para recibir la promesa de bendición hecha a Abraham. ¿De qué me sirven los derechos de primogénito? ¿De qué me sirve el evangelio? A veces decimos. ¿De qué me sirve la iglesia? Dice el verso 23, véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera, menospreció sus derechos de hijo mayor. Si algo tuvo de valor Jacob, fue su ambición por una bendición mayor. Aunque sus motivaciones no estaban realmente motivadas por la fe. Las motivaciones de Jacob, aunque era ambicioso para tener esa bendición, esa ambición realmente no estaba motivada por la fe. Por lo tanto, habría dolor más tarde en su vida. Y yo no sé ustedes qué clase de bendición están persiguiendo cuando vienen a la iglesia o con la iglesia. No sé qué clase de bendición estás tú persiguiendo cuando te acercas a Dios. Pero es importante que antepongas el valor eterno de tu salvación y no seas burdo, ni grotesco, ni simple en tu comprensión del evangelio, sino que con temor reverente inviertas tiempo en la contemplación y meditación adecuada de esta verdad bíblica e inviertas en las cosas de Dios, desconfiando de ti mismo en primer lugar. Lo que está enseñando este pasaje es que no podemos confiar en nosotros mismos. Nos gusta desconfiar de los demás, pero no nos gusta desconfiar de nosotros mismos y creernos capaces de hacer cosas terribles y descuidar lo eterno
y descuidar y ser burdos y grotescos en nuestra comprensión del Evangelio, creyendo que ya lo sabemos, y vivir vidas alimentando nuestros deseos y nuestras pasiones hasta que el pecado nos consuma. Hace unas semanas, dolorosamente, un conocido nuestro, este es un hombre alrededor de 60 años, que es padre de unos amigos muy queridos. Y este hombre, realmente, si tú conoces a este hombre, nunca pensarías que ese hombre es capaz de hacer algo atroz. Realmente es un hombre sencillo, amable y alegre incluso. Era un hombre sensato aparentemente, y realmente lo teníamos en alta estima. Llevaba 38 años de casado, 38 años de matrimonio, varios años de cristiano, posiblemente 30, 40 años de cristiano, congregándose fielmente en su iglesia, con su iglesia, y sirviendo en el ministerio de niños también por muchos años. Y de la noche a la mañana dejó toda su familia. De la noche a la mañana se dio la vuelta y se fue con otra mujer, dejando a su esposa sin ninguna explicación y cerrando sus oídos a cualquier clase de exhortación, porque decía: yo ya no voy a escuchar a nadie más que a la mujer con la que he decidido irme. Nos quedamos realmente atónitos y nos duele en lo más profundo de nuestro ser. Pero al ver esa situación nos expuso a nosotros para decir: yo soy capaz de hacer lo mismo. Yo soy capaz de engañarme a mí mismo por años, siendo burdo y grotesco en mi vida cristiana. Y cuando menos nos damos cuenta, el tiempo nos llega y en ocasiones puede ser demasiado tarde para arrepentirnos. Pero aunque somos infieles, Dios es fiel mediante su elección soberana. Y aunque somos infieles, Dios es fiel mediante su bendición prometida. Dice Isaac, vamos a ver a capítulo 27, vamos a dar ese brinco a capítulo 27, versos 1 al 40, para ver cómo continúa esta historia y cómo termina. Una vez que Jacob engañó a Esaú y le robó su primogenitura. Una vez que Esaú menospreció este regalo de Dios y grotescamente se la vendió a su hermano menor. Dice capítulo 27, verso 1. Isaac había llegado a viejo y se había debilitado su vista. Y un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, dijo. Aquí estoy, contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Pues toma tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta. Al parecer a los dos les gustaba mucho comer. Eran hombres simples de buen comer. Y tráemelo para que me lo coma. Entonces yo mismo te bendeciré antes de morir. Como Rebeca, o como algunas mujeres, había estado a la puerta escuchando en una conversación por acá, pero escuchando lo que se dice acá, platicando con las amigas, pero viendo por allá a la hija o a la hermana, ¿no? Rebeca había estado escuchando mientras Isaac hablaba con su hijo Esaú. En cuanto se fue al campo a cazar un animal para su madre, ella dijo a su hijo Jacob: según acabo de escuchar, casi de casualidad, iba pasando por ahí, y tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morir lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Hay un dicho así, ¿no? Que no sé bien cómo va, pero pues una mujer que sabe cocinar bien se gana
Bueno, olvídenlo. Le dice, y lo preparé a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma, y así él te dará su bendición antes de morirse. Pero Jacob dijo a su madre, hay un problema, mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí, le contestó su madre. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. La madre conspirando con el hijo para robarse la bendición del padre. A Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre y ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor Jacob. Seguramente era ropa que olía a sudor, y Jacob seguramente olía a jazmín o algo así. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello, y entregó a Jacob el guiso y el pan que habría preparado. Jacob se presentó ante su padre y dijo, Padre, dime, hijo mío. Pero inmediatamente supo que algo estaba raro. Le había cambiado la voz a Esaú. ¿Quién eres tú?, preguntó Isaac. Soy Esaú, tu primogénito, contestó Jacob, tal vez fingiendo la voz. Soy Esaú, tu primogénito, ya hice todo lo que me pediste. Ven, por favor, y siéntate a comer de lo que he cazado. Así podrás darme tu bendición. Descaradamente, Jacob estaba mintiendo. Pero Isaac preguntó a su hijo, ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? El Señor, tu Dios, me ayudó, respondió Jacob. Pues no solo le bastó querer engañar al padre, sino que está usando el nombre de Dios en vano, diciendo, el Señor, tu Dios, me ayudó, respondió Jacob. Isaac dijo, ok, siendo así, pues te creo. Acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de veras eres o no mi hijo Esaú. Jacob golpeó bajo, sabía, era su último as sobre la manga. Se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos están peludas, como las mías, son las de Esaú. Así que no lo reconoció porque sus manos eran velludas, como las de Esaú. No, así que no lo reconoció, pero porque sus manos eran velludas, como las de Esaú, ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle, ¿en serio eres mi hijo Esaú? Y seguramente Esaú estaba nervioso, seguramente estaba temblando y sudando. Digo Jacob, seguramente Jacob estaba rojo de nerviosismo. Pero Isaac no podía verlo, así que dijo, claro que sí. Entonces su padre dijo, tráeme lo que has cazado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob sirvió y su padre comió. El hombre sencillo satisfizo sus deseos, sus apetitos y comió. También le llevó vino y el padre lo bebió. Y luego dijo su padre, acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Y Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olía su ropa, lo bendijo con estas palabras. Porque era la última prueba para asegurarse si era Esaú. El olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que dé la riqueza de la tierra, te dé grano y vino nuevo en abundancia, que te sirvan los pueblos, que se postren ante ti las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que se postren ante ti los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. No bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob, y este de salir de la presencia de su padre, diciendo, cuando Esaú volvió de cazar, también él preparó un guiso y se lo llevó a su padre y le dijo, levántate, padre mío, y come de lo que he cazado, lo que ha cazado tu hijo.
Luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac lo interrumpió. Como ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo primogénito, respondió. Ahora no era Jacob el que temblaba, era Isaac, que comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo: ¿quién fue el que me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegaras, yo me lo comí todo. Ya le di mi bendición y no puedo quitársela. Al escuchar a Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura le dijo: Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac respondió: tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con toda razón le pusieron Jacob a ese mentiroso, traidor, engañador, respondió Esaú. Ya van 2 veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. Y así como pidiendo limosna le dice: no te queda ninguna bendición para mí. Así chiquita. Isaac respondió: ya lo he puesto por señor tuyo. Todos sus hermanos serán siervos suyos. Lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Pero Esaú insistió: una chiquita. ¿Acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme a mí también. Así poquito. Y se echó a llorar. Entonces su padre dijo: vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano. Pero cuando te impacientes, te librarás de su yugo. Esta es la triste historia de Jacob, Isaac e Esaú. Dios no está sujeto a nuestra infidelidad, ni a ninguna de nuestras acciones manipuladoras, para que su plan de redención se cumpla. Recientemente he escuchado a muchos y a muchas decir que son muy controladores o que son muy controladoras. Y decir que ese es su problema. Es que soy muy controlador, es que me gusta el control. Pero lo que quiero decirles también es que ese deseo de control no es en sí el pecado. O ese control no es en sí el pecado. El control y la manipulación, como acabamos de ver, son el síntoma. Son las acciones que llevamos a cabo de un problema más profundo. Ese control y esa manipulación que hacemos o que llevamos a cabo para conseguir lo que queremos. Y a veces somos capaces de hacer la guerra y poner a pelear a 2 hermanos, o poner a pelear a dos familias, o hacemos cualquier cosa para conseguir lo que queremos. Y ese control y esa manipulación en realidad están motivados por un problema más profundo. Están motivados por deseos desordenados que deberíamos evaluar. Muchas veces esos deseos desordenados que nos motivan a controlar a las personas, a manipularlas, es la ambición. La ambición del reconocimiento, el ser reconocidos o reconocidas como personas justas, rectas, buenas. A veces es el temor por perder lo que tenemos, el temor por perder ese reconocimiento, el temor por ser lastimados, el temor. Ponle tú el nombre que quieras. O el resentimiento. Muchas veces nuestra falta de perdón nos lleva a odiar o no perdonar a las personas. Y todos esos problemas que están ahí en el corazón, junto con muchos otros seguramente, nos llevan a manipular y controlar a las personas. Pero en última instancia son una señal clara de nuestra incredulidad. Y eso es grave. Si el problema es incredulidad, eso es grave. Porque Esaú
se quedó sin la bendición. Y no estoy diciendo que si uno es cristiano esa salvación se pierde, pero sí que nos examinemos si realmente somos cristianos, si realmente nuestras obras manifiestan una fe que nos está transformando. Y no estamos creyendo, o no estamos disfrazando nuestra vida cristiana como una fachada de piedad, pero con un corazón sin fe en Jesucristo, que nos transforma para dejar en manos de Dios todas las cosas y confiar. Y no quiero hacerlo sentir mal, simplemente llevarnos a una reflexión seria si realmente nuestra vida está siendo transformada por la fe y no estamos creyendo y manipulando las cosas por una falta de fe. Esaú se le acabó su tiempo y nosotros estamos a tiempo de arrepentirnos y creer en el Señor Jesús y entregarle a Él nuestra vida y la vida de los demás y caminar por fe. No se necesita. El Señor es muy bondadoso, es generoso. Esaú firmó su sentencia y cuando quiso reparar el daño fue demasiado tarde. Solo pudo llorar y resignarse. La gracia de Dios ya no estaba sobre él y sus obras lo confirmarían. Y Dios no tiene que provocarnos para hacer lo malo. Dios solo tiene que soltarnos y dejar que nos entreguemos a nuestras pasiones desordenadas. Lo único que hace Dios es soltar a los incrédulos y dejar que se entreguen a sus propias pasiones. Porque la elección de todos los seres humanos es el mal. Porque no hay un solo ser humano que elija lo bueno, sino está la gracia de Dios sobre su vida. Si nosotros podemos hacer el bien motivados por la fe, es porque Dios nos dio esa fe. Y Dios es fiel y Él salvará a los suyos, otorgando esa gracia y sosteniéndolos con esa gracia. Pero nuestros actos tienen consecuencias. Y tal vez tu fe sí es genuina, pero te obstinas en no creerle al Señor y te obstinas en controlar y manipular las cosas a tu conveniencia. Pero ¿sabes qué? Esos actos tienen consecuencias. Y Dios permite que esas malas decisiones traigan dolor y angustia en nuestra vida. Y que en última instancia, ese dolor y esa angustia que vivimos como consecuencia de nuestras malas decisiones sirven de bien para que la gracia de Dios brille más y para que sus buenos propósitos de redención en nuestra vida se lleven a cabo. En ocasiones sí requerimos ser golpeados con la dureza de nuestro propio orgullo para rendirnos al Señor, con la confianza de que nada va a frustrar sus planes. Así como ese techo se cayó esta mañana. Y no se cayó de la nada, se cayó por un cúmulo de humedad. Por muchos años de almacenar humedad. Y de la noche a la mañana se vino abajo y trajo dolor. Pero eso es bueno, porque ahora podemos saber cuál era el problema y estamos a tiempo de repararlo. Así que nosotros, en la angustia y el dolor que hemos experimentado por nuestras malas decisiones, son un acto de gracia de Dios que nos permite ser golpeados con ese orgullo para enmendar nuestras vidas, agarrados de Jesús. Porque aunque somos infieles, Dios es fiel. Y es fiel mediante su bendición prometida. ¿Y cuál era esa bendición prometida? Esa bendición que vendría por medio de Jacob. Evidentemente Jacob no merecía ser digno de ese linaje especial. Era un traidor y engañador, era tremendo Jacob. Era una fichita. Y el Señor trataría con él. Pero no eran sus obras, era la gracia del Señor que usó a ese hombre caído para traer a Jesús. Él era la bendición prometida. En Él está la vida eterna.
Esa es la bendición prometida, por la cual Dios ha sido fiel y será fiel hasta el final, para darnos vida eterna a todos los que en Él creen. Y ese fue el derecho de la primogenitura de Jesús, la vida eterna. Una herencia que no se limita a Cristo, sino que Cristo la da a todos los que confiamos en Él. Esos derechos que Cristo tiene como el primogénito de toda creación son para todos nosotros, porque Él es generoso y bondadoso. Y Él no se los quedó para sí mismo, sino que se entregó voluntariamente por nosotros y darnos ese derecho de ser hijos de Dios y de recibir las bendiciones y la herencia del primogénito a nosotros. Esa es la buena noticia de salvación que Dios le prometió a Abraham. Que en la persona y la obra de Jesús, una multitud de pueblos serían eternamente bendecidos y reunidos como una verdadera familia, sin intrigas, sin suspensos y conflictos. En el cielo, evidentemente. El Evangelio es la nueva noticia de que Dios ha cumplido su promesa. Dios ha cumplido la promesa de enviar a Jesús para vivir una vida perfecta, recta, en nuestro lugar, en favor de nosotros. Él ha sido fiel por nosotros, haciendo lo que tú y yo no podíamos hacer. Él ha sido fiel a enviar a Jesús para otorgarnos misericordia de quien Él quiso y perdón al ofrecerlo como un sacrificio perfecto en la cruz y satisfacer esa justicia que tú y yo merecíamos a causa de nuestra infidelidad. Y Dios lo levantó de entre los muertos para heredarnos la vida eterna a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Él. ¿Y en qué se basa la vida eterna? En una relación eterna y armoniosa con Dios. Por tanto, ¿cómo quiero que respondamos a este texto esta mañana? Con esto ya voy a terminar. Alabando a Dios por su fidelidad. Quiero que alabemos a Dios por su fidelidad a pesar de nosotros. Que con acción de gracias podamos alabar a Dios por su gracia soberana de salvarnos a través de Jesús, por haber enviado a Jesús y su obra expiatoria otorgarla en nuestro favor. De manera que esa gracia nos motive a vivir rectamente. No por el orgullo de ser reconocidos como personas de bien, sino por la gracia y el amor de Dios hacia nosotros. Que a pesar de ser infieles, Él sigue siendo fiel. Confiando que nadie ni nada frustrará sus planes, que nada ni nadie nos separará de Cristo. Dice el autor de los Hebreos que dejemos lo que nos estorba y prosigamos a la meta con fe. Que no menospreciemos esta gracia de Dios en Cristo. Dice Juan que el mundo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Sí, el mundo es seductor y nos ofrece un deseo insaciable por todo lo que vemos. El mundo ofrece el orgullo de nuestros logros y nuestras posesiones. Pero dice Juan, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba conjunto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Entonces, si tu fe es real, haz lo que a Dios le agrada. Por tanto, escoge la vida eterna. Escoge la vida eterna. Y escógela en las pequeñas decisiones. No menosprecies las pequeñas decisiones de la vida. No menosprecies esos pequeños platos de lentejas que te ofrecen. Toma en serio esas pequeñas decisiones. Porque así de simple y cotidiano parecía elegir un plato de lentejas por encima de un derecho que tuvo consecuencias grandes y graves. ¿Y a qué me refiero con esas pequeñas decisiones de la vida? A que guardes tus ojos de una mirada, a que guardes tus dedos de un texto indebido, a que guardes tus pensamientos de una fantasía, a que seas honesto y confieses y rindas cuentas de lo que haces, a que busques consejo, a que no te rijas por ti mismo, confiando en ti y en tus decisiones, sino que escojas la vida eterna en esas pequeñas decisiones de la vida, en lo que escoges ver, en lo que escoges escuchar, en lo que escoges comprar, en lo que escoges gastar, en toda tu manera de vivir, en lo pequeño, escoge la vida eterna. Porque así como una gotita de humedad es capaz de tirar un plafón, una pequeña decisión nos puede llevar
a la ruina total. No abusemos de la gracia para pecar en las pequeñas decisiones de la vida cotidiana. No vivamos absorbidos por nuestras prioridades terrenales. Yo no sé cuál es tu prioridad en la vida en este momento. No sé en qué estás invirtiendo todos tus esfuerzos, todo tu dinero, toda tu mente, todo tu corazón. Pero no sé si eso tiene que ver con algo pasajero o con algo eterno. Yo he escuchado a muchos amigos lidiando con decisiones que van a tomar. Y piden oración para hacer la voluntad de Dios de manera muy confusa. Porque dicen, es que no sé si tomar este trabajo o dejar este, y no sé si ponerme esos pantalones azules, o ponerme, y le voy a ayudarme a orar al Señor para ver si eso es la voluntad de Dios. Como si tomar un trabajo o no sería hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es obedecer con fe su palabra, punto. Esa es la voluntad de Dios. Y las decisiones que tomamos deben estar orientadas a obedecer su palabra con fe, motivados por la fe. Y mientras hagamos eso, somos libres de decidir, poniendo por delante a Dios siempre. Pero a veces sobreespiritualizamos las cosas terrenales para desatender las cosas espirituales, para menospreciar la bendición espiritual y sobreespiritualizar lo terrenal, pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios porque estamos pidiendo oración, porque no sé si mudarme a Querétaro o quedarme en la Ciudad de México, no sé cuál sea la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es que hagas su palabra, hermano, que obedezcas. Y si ese trabajo te va a alejar de hacer la voluntad de Dios, no lo tomes. Si ese trabajo te va a llevar lejos de tu casa y de tu esposa y te va a hacer pecar, no tomes ese trabajo. Ahí está la respuesta, es muy sencilla, es pragmática. La voluntad de Dios es obedecer su palabra con fe, motivados por la gracia de lo que Él ha hecho por nosotros, motivados por el sacrificio de Jesús. No necesitamos un llamado especial, solo hacer todo aquello que nos acerca a Dios, todo aquello que nos empuja y nos dirige a hacer su voluntad con fe, motivados por su gracia. Y por último, pero acabamos de ver que es imposible hacerlo bien, porque somos impíos, somos pecadores, somos infieles, somos Esaú y somos, bueno, espero que no, somos Jacob. Por tanto, ríndete a Jesús. Ríndete a Jesús. Mira, Jacob más adelante va a pelear con Dios. Era tan obstinado este hombre que le declara la guerra a Dios mismo. Y se pelea con Dios. Y dice la Escritura que cuando éste se da cuenta que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces dijo, suéltame, ya está por amanecer. Y Jacob, con la cadera dislocada, cansado, agotado, aferrado al Señor. No te soltaré hasta que me bendigas, le responde Jacob. Aférrate así al Señor Jesús. Somos incapaces de ser fieles, pero hay esperanza en Cristo. Confía en Cristo, permanece en su palabra, aférrate, así como se aferró al talón de Esaú, ese bebé, así aférrate al talón de Jesús, porque Él es el primogénito de toda creación, que ha extendido a los mortales su herencia de vida eterna para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, ayúdanos por tu gracia a aferrarnos a ti. Ayúdanos a ser sacudidos en todo tiempo, Señor, por tu evangelio, a ser conmovidos, que tú eres nuestro Rey, que tú eres el primero y el último, y que solo en ti podremos hacer todas las cosas, y que solo en ti podremos caminar en la verdad, con el gozo y la paz que solo tú puedes darnos. Queremos seguir engañándonos, Señor. Perdónanos por engañarnos a nosotros mismos. Queremos seguir lidiando con la angustia, la ansiedad, el temor, cuando tú nos has bendecido tanto, Señor. Y sabemos que ese temor y esa angustia seguirá,
porque este mundo está caído. Pero ayúdanos a que ese temor y esa angustia nos recuerde cuánto te necesitamos. Y nos recuerde que solo aferrados de ti podremos hacer tu voluntad. Solo aferrados de ti podremos traer gloria a ti. Ayúdanos a entender que aferrarnos a ti es confiar en ti. Es confiar y aceptar lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Es descansar que lo más importante de nuestra vida ha sido consumado en la cruz. Que tú ya moriste en esa cruz por nosotros y ya nos diste vida eterna por la fe. Y que nada ni nadie nos separará de ti. Que nada ni nadie nos arrebatará de tus manos. Y en esa confianza queremos vivir y hacer todas las cosas. Preocupados no por lo terrenal, no preocupados por nuestra hambre y nuestra insaciedad, sino preocupados por tu reino y por tu gloria. Preocupados porque más personas te conozcan. Preocupados porque más personas lleguen a tus pies. Porque solo tú eres el primero. Solo tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el honor y todo el poder por siempre y para siempre. A ti te damos esa gloria, Señor Jesús. A ti te alabamos. Y gracias, Señor Jesús. Gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Amén.